Días, muy buenos días. Bienvenidos una vez más a la casa del Señor, un domingo más que podamos reunirnos. Vamos a empezar con la clase de hoy. Te puedo pedir, Javi, si puedes dirigirnos en oración para empezar. Gracias, Javi. Bueno, a ver, ¿quién sabe qué libro nos toca hoy, teniendo en cuenta lo que venimos viendo? No. Bien, José. Bien. Bueno, hoy nos toca el libro de Eclesiastés. Vamos a empezar viendo un poco el porqué o el origen de este título de este libro que vamos a empezar a ver hoy. Bueno, el título tiene el significado de que significa el predicador, ¿no? Y este tiene un origen en sí, Eclesiastés, como dice la palabra, es de donde proviene la palabra eclesia, que es lo que conocemos como iglesia, que significa asamblea o congregación. Y esta palabra también, el predicador, que es lo que significa también Eclesiastés, viene del hebreo Coelet, que significa el que congrega al pueblo o a la congregación. Y es el que se dirige al pueblo, a la congregación, por eso es el predicador, ¿no? Que el predicador es el que se dirige, el que enseña. Y ahora, ¿quién me puede decir si saben quién es el autor de este libro? Muy bien. ¿Dónde podemos ver esto? Dice explícitamente al principio del libro, en alguna parte del libro, que nombra a Salomón. Muy bien, en el versículo 1 dice, primero en el versículo 1 dice, hijo de David, rey de Jerusalén. Pero también vemos en el versículo 12 que dice, fue rey sobre todo Israel en Jerusalén, ¿no? Sabemos que después de David, el que fue rey fue su hijo Salomón. Y también porque podemos ver en los capítulos de Primera de Reyes, del 2 al 11, podemos ver todo lo que fue la vida de Salomón, y vemos eso es lo que se ve reflejado en las experiencias de Salomón, que es lo que él expresa en el libro de Eclesiastés. Ahora, ¿quién era Salomón? ¿Qué se acuerdan de este rey Salomón? ¿Alguien que pueda decir algunas características, que pueda decir algo que ustedes se acuerden del rey Salomón? Muy bien. Eso voy a pedir a alguien, Carlos, te puedo pedir si podés leer 1 Reyes 3, del 5 al 12. Al 12, exactamente. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios, pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono como sucede en este día. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David mi padre. Y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios, porque has demandado esto y no pediste para ti mucho
sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Gracias, Carlos. Bueno, ahí vemos cómo Salomón, ¿no? Dios le dice, pide lo que quieras. Y es interesante eso, ¿no? Porque él podía haber pedido cualquier cosa, pero él pidió sabiduría para dirigir al pueblo. Pero nombra unas características que dice para discernir lo bueno y lo malo. ¿No? Eso nos da a entender que Salomón era una persona que no solamente tenía mucha sabiduría, sino que sabía tomar buenas decisiones. Esto lo vemos en 1 Reyes 3, de 16 al 28. ¿Te puedo pedir, Mati, si lo lees? 3, del 16 al 28. Al 28. Por ese tiempo, dos mujeres que eran rameras vinieron al rey y se presentaron delante de él. Y una de las mujeres dijo: Oh mi señor, yo y esta mujer vivimos en la misma casa, y yo di a luz estando con ella en la casa. Y sucedió que al tercer día, después de dar yo a luz, esta mujer también dio a luz. Estábamos juntas. Nadie de fuera estaba con nosotras en la casa, solamente nosotras dos. Y el hijo de esta mujer murió durante la noche, porque ella se durmió sobre él. Entonces ella se levantó a medianoche, tomó a mi hijo de mi lado mientras su sierva estaba dormida y lo puso en su regazo, y a su hijo muerto lo puso en mi regazo. Cuando me levanté al amanecer para dar el pecho a mi hijo, vi que estaba muerto, pero cuando lo observé con cuidado por la mañana, vi que no era mi hijo el que yo había dado a luz. Entonces la otra mujer dijo: No, pues mi hijo es el que vive, y tu hijo es el muerto. Pero la primera mujer dijo: No, tu hijo es el muerto, y mi hijo es el que vive. Así hablaban ellos delante del rey. Entonces el rey dijo: Esta dice: Este es mi hijo, está vivo, y tu hijo es el muerto. Y la otra dice: No, porque tu hijo es el muerto, y mi hijo es el que vive. Y el rey dijo: Traigan una espada. Y trajeron una espada al rey. Entonces el rey dijo: Partan al niño vivo en dos, y den la mitad a una y la otra mitad a la otra. Entonces la mujer de quien era el niño vivo habló al rey, pues estaba profundamente conmovida por su hijo, y dijo: Oh mi señor, dele a ella el niño vivo, y de ninguna manera lo mate. Pero la otra decía: No será ni mío ni tuyo. Pártalo. Entonces el rey respondió: Den el niño vivo a la primera mujer, y de ninguna manera lo mate. Ella es la madre. Cuando todo Israel oyó el juicio que el rey había pronunciado, temieron al rey, porque vieron que la sabiduría de Dios estaba en él para administrar justicia. Gracias, Mati. Bueno, acá vemos, ¿no? esta sabiduría dada por Dios a Salomón, aplicada, ¿no? en un caso práctico, un caso de la vida cotidiana en ese momento, esa sabiduría que Dios le dio. Después también, como sabemos, Salomón escribió muchos proverbios y también escribió cánticos, que en ese momento esa actividad no era común de cualquier persona, sino que las personas sabias o los más sabios eran los que estaban habilitados para componer canciones o escribir proverbios. Esto lo vemos en 1 Reyes 4:32, te puedo pedir, Lucas, que lo leas, y Javi, Eclesiastés 12:9. Uh-huh. Y cuanto más sabio fue predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Buenísimo, como leía Lucas, ¿no? Escribió 3.000 proverbios. Obviamente en la Biblia tenemos solamente, no llegamos no llega a los 3.000, o sea, es mucho menos, pero bueno, sabemos que escribió muchos proverbios. También la sabiduría de Salomón se puede comparar con la riqueza que poseía Job, ¿no? Que dice que sobrepasaba a todos los orientales. A ver, Joelito, si puedes leer 1 Reyes 4:30 y David,
Job 1:3. ¿4:30? 4:30, sí. Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales y que toda la sabiduría de los egipcios. David. Job 1:3. Su hacienda era 7.000 ovejas, 3.000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. ¿No? O sea, se compara esa sabiduría, es como es equivalente a las riquezas que tenía Job. O sea, era mucho. O sea, no había nadie que tuviera, como leíamos al principio en 1 Reyes 3, no hubo ningún hombre tan sabio como Salomón, ¿no? Sabemos, bueno, que después el Señor, ¿no? Es más sabio, es el más sabio de todos, ¿no? Pero en la tierra Salomón era el más sabio y se compara con Job, que era la persona que tenía más riqueza. Y ahora, ¿qué piensan que hizo Salomón con esa sabiduría que Dios le dio? Con tanta sabiduría. Vimos a un caso, ¿no? Que le aplicó un caso particular, pero ¿qué más hizo? O sea, ¿qué piensan que pudo haber hecho? No. Puede ser malo, sabemos todo lo malo que hizo, pero ¿qué hizo bueno con esa sabiduría? ¿Eh? Muy bien. Y ahora yendo al libro de Eclesiastés, voy a leer lo que dice el versículo 13, que es un poco la respuesta también a esta pregunta, que dice: y apliqué mi corazón a buscar e investigar con sabiduría todo lo que se ha hecho bajo el cielo, tarea dolorosa dada por Dios a los hijos de los hombres para ser afligidos por ellas. O sea, es como él quiso ver investigar, saber cómo vivían las personas, qué motivaba a las personas, qué es lo que hacía el pueblo en su día a día. ¿Y qué piensan que se encontró? Pero fueron cosas buenas lo que se encontró, vio y dijo, esto está bueno. Exactamente. En Eclesiastés 1, del 2 al 11, a ver, Gaby, ¿podés leerlo? 1, del 2 al 11. Palabra del predicador, hijo de David, rey de Jerusalén. Vanidad de vanidades, dice el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho recibe el hombre de todo el trabajo porque se afana bajo el sol? Una generación va y otra generación viene, mas la tierra permanece para siempre. El sol sale y el sol se pone, a su lugar se apresura y de allí vuelve a salir, soplando hacia el sur y girando hacia el norte. Girando y girando va el viento y sobre sus giros el viento regresa. Todos los ríos van hacia el mar y el mar no se llena. Al lugar donde los ríos fluyen, allí vuelven a fluir. Todas las cosas son fatigosas, el hombre no puede expresarlas. No se sacia el ojo de ver, no se cansa el oído de oír. Lo que fue, eso será, y lo que se hizo, eso se hará. No hay nada nuevo bajo el sol. ¿Hay algo de que se pueda decir, mira, esto es nuevo? Ya existía en los siglos que nos precedieron. No hay memoria de las cosas primeras, ni tampoco de las postreras que sucederán. No habrá memoria de ellas entre los que vendrán después. Gracias, Gaby. Bueno, acá lo que podemos ver que Salomón está describiendo es como una monotonía, una rutina, ¿no? Como siempre lo mismo, no es que hay algo nuevo, ¿no? que agregar, sino que es todo lo mismo, siempre lo mismo. Sale el sol, se baja el sol, el mar, dice todo lo que el mar siempre desemboca en el lugar donde salió y vuelve a salir.
habla de esa monotonía, esa rutina de todos los días. Y lo que podemos ver que en todo esto, lo vemos en nuestro día a día, es que son cosas, es una rutina, pero lo que podemos ver es que nunca el ser humano se satisface, nunca tiene esa llenura, esa satisfacción de hacer lo que hace. Por eso constantemente lo tiene que hacer una y otra vez, o buscar miles de maneras. Por ejemplo, como dice, el ojo no se sacia de ver, ni se cansa de oír. O sea, no se sacia. O sea, siempre, por más de que hoy en día podemos decir que la tecnología avanzó un montón, que muchas cosas que cambiaron, pero aún así no hay nada nuevo, porque no hay nada nuevo que satisfaga, no hay nada que llene al ser humano. Por eso siempre es todo tan monótono, por eso es todo tan, por eso esa tarea penosa le ha dado Dios al hombre, porque es como que nunca está contento, nunca está feliz. Eso es lo que veía Salomón. Después también vemos amor por las cosas terrenales. Eso está en Eclesiastés 2, del 1 al 11. Lucas. Dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes. O sea, aquí esto también era vanidad. A la risa de que enloqueces y al placer de que sirve. Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino, y cuando hubiese mi corazón en sabiduría, con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocuparán debajo del cielo todos los días de su vida. Engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas, hice huertos y jardines y planté en ellos árboles de todo fruto. Hice estanques de agua para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Compré siervos y siervas y tuve siervos nacidos en casa. También tuve posesiones grandes de vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Me amontoné también plata y oro y tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice de cantores y cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumentos de música. Y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén, y más de esto, conservé conmigo mi sabiduría. No negué a mis ojos ninguna cosa que deseara, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo. Y esta fue mi parte de toda mi faena. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos, y tomé para hacerlas. Y aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu, y sin provecho debajo del sol. Cuán grande lista de cosas mencionaba, ¿no? O sea, mencionaba el buscar en los placeres, menciona el vino, o sea, el alcohol, menciona el tener, digamos, propiedades, porque se construyó, tener oro y plata, tener animales, tener todas las cosas. Por eso dice, no negué nada, a ningún placer o sea, no se negó nada, o sea, no le digo que no a nada, pruebo todas las cosas, y eso es algo que lo vemos comúnmente. Es algo que también, o sea, no es algo que reflejaba la situación de ese momento, sino que si nos ponemos a pensar es algo que hoy en día también lo vemos, ¿no? Es decir, yo trabajo, yo me gano mi plata, yo me lo gasto en lo que quiero, hago lo que quiero con mi plata, voy a donde quiero, hago lo que quiero, ¿no? Y aún así, Salomón decía, es aflicción de espíritu. Aún así, seguía esa falta de satisfacción, esa falta de esa saciedad. Ni siquiera en esas cosas se veía que la gente estaba contenta, que la gente, por más que lo disfrutaba, se pasa ese efecto del disfrute, ese momento, y después quedamos como vacíos de vuelta, como que siempre falta algo para estar completos. Después vemos en Eclesiastés capítulo 3, mencionas algo que es conocido para todos, ¿no? Todo tiene su tiempo. No sabemos que Dios estableció todo, puso un orden para todas las cosas. Todo tiene su tiempo, o sea, así como nacemos, vivimos y llega un momento en el que también vamos a morir. Como dice el final de este capítulo 3, menciona
que somos semejantes a los animales. Si bien nos diferenciamos por varios motivos de los animales, pero compartimos ese fin de que todos en algún momento vamos a morir. Y teniendo en cuenta todo lo anterior, es como que muchas veces se centran mucho en cosas materiales, en vivir dentro de una rutina sin tener en cuenta que es algo que en algún momento nos vamos a ir de acá y son cosas que no sirven, que no es perder el tiempo en cosas que nos quitan tiempo en vez de ayudarnos a aprovecharlo. Después, otra cosa que vio Salomón es que la gente siempre la gente vivía pensando en el futuro, un paso más adelante. Esto lo vemos en Eclesiastés 4, del 4 al 8. Le voy a pedir a Carlos. Uh-huh. He visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. El necio cruza sus manos y come su misma carne. Más vale un puño lleno con descanso que ambos puños llenos con trabajo y aflicción de espíritu. Yo me volví otra vez y vi vanidad debajo del sol. Está un hombre solo y sin sucesor, que no tiene hijo ni hermano, pero nunca cesa de trabajar, ni sus ojos se sacian de sus riquezas, ni se pregunta, ¿para quién trabajo yo y defraudo mi alma del bien? También esto es vanidad y duro trabajo. Gracias, Carlos. Ahí vemos esa idea que en un momento dice de pensar, ¿no?, en un sucesor, en un futuro, ¿no? Siempre el pensar, tengo que dejar para mi familia si yo no estoy el día de mañana, lo cual no está mal, no estoy diciendo que está mal pensar de esa manera, pero a veces se piensa sobre más y se piensa en tener, y esto lo podemos comparar con lo que dice Lucas 12, del 15 al 20. Pepe. Tengan cuidado, advirtió la gente. Absténganse de toda avaricia. La vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes. Entonces les contó esta parábola. El terreno de un hombre rico le produjo una buena cosecha. Así que se puso a pensar, ¿qué voy a hacer? No tengo dónde almacenar mi cosecha. Por fin dijo, ya sé lo que voy a hacer. Derribaré mis graneros y construiré otro más grande, donde pueda almacenar todo mi grano y mis bienes. Y diré, alma mía, ya tiene bastantes cosas buenas guardadas para muchos años. Descansa, come, bebe y goza de la vida. Pero Dios le dijo, necio, esta misma noche te van a reclamar la vida. ¿Y quién se quedará con lo que has acumulado? O sea, es como ese contraste, ¿no?, entre aquellas personas que a veces viven constantemente pensando siempre en el futuro, lo cual no está mal, pero es como a veces es demasiado, es como si uno viviese más en el futuro que en lo que está hoy en día, y eso es lo que respondía, ¿no?, en lo que leyó Pepe, ¿no? Necio, dice, te viene a pedir hoy tu alma, y de quién es todo lo que vos guardaste. Y en el caso de lo que leían diríamos en Eclesiastés, esa persona no tenía, decía, si no tengo a quién dejarle, ¿qué voy a hacer con esto? Y no lo puedo disfrutar, no puedo hacer nada porque estoy constantemente trabajando, constantemente pensando en guardar, y no disfruto nada. Y ahí vemos una vez más eso de esa insatisfacción, esa falta de sentido, ¿por qué hago esto? ¿Por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? Y también vemos que podemos ver que siempre se piensa en las riquezas. Tenemos en Eclesiastés 5:10, Gaby. Y después voy a pedirle a Avi, Eclesiastés 5, del 15 al 17. Eclesiastés 5:10 dice, Uh-huh. el que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama la
Ujú. Como salió del vientre de su madre, desnudo así vuelve, yéndose tal como vino y nada tiene de su trabajo para llevar en su mano. Este también es un gran mal, que como vino, así haya de volver. ¿Y de qué le aprovechó trabajar en vano? Además de esto, todos los días de su vida comerá en tinieblas, con mucho afán y dolor y miseria. Eso es como lo que decimos a veces comúnmente, ¿no? O sea, no nos vamos a llevar nada al cajón, o sea, todo va a quedar acá. Porque así como venimos, como le dije yo a Abby, sin nada, así vamos a volver. Y esto me recuerda al joven rico. Le voy a pedir a Juli, Mateo 6, 24 al 25, y Fer, si puedes leer Marcos 10, del 17 al 22. Uh-huh. ¿Quién le cree? ¿Y qué más hay? Fer. Hasta el 22. Pero él, afligido por estas palabras, fue triste porque tenía muchas posesiones. Vemos ese joven rico, ¿no? Ese amor, ese apego que tenía a sus riquezas, que estaba el mismo Jesús delante de él, diciéndole que lo siga, y él amaba más las riquezas, esa necedad, ¿no? Y que está unido a lo que decía el versículo que leyó Juli: no puedes servir a Dios y las riquezas, ¿no? Las riquezas que tenía el joven rico le impedían servir al verdadero Señor, que era el Señor Jesús. Y después del capítulo 7 en adelante, Salomón, porque, o sea, todas las cosas que venimos viendo anteriormente son cosas que no es que solamente Salomón estuvo observando, sino fueron cosas en las que mismo Salomón cayó, pecó, ¿no? Por eso es que se dice que Eclesiastés es como la vida de Salomón, ¿no? Como la historia, sí, la vida de él, cuenta cosas de él, de cómo, de los pecados que él cometió, de las cosas en las que él cayó también. Exactamente, el diario íntimo de Salomón, donde Salomón le escribía: querido diario, hoy me equivoqué en esto otro. Y en ese momento es cuando Salomón empieza a darse cuenta, a partir del capítulo 7 en adelante, como que empieza a darse cuenta de cómo son las cosas en realidad, no haciendo uso de esa sabiduría que Dios le dio, y empieza a darse cuenta que en el mundo, en lo que él estuvo investigando, está ausente Dios, ¿no? En Romanos 1 vemos esta realidad, ¿no? Que tienen la creación donde se ve reflejado Dios, y su necedad no hace que reconozcan a Dios, que lo tengan lo reconozcan como su Señor. Entonces eso es necedad, porque sabemos que la presencia de Dios es temor de Dios. Eso lo vemos en Proverbios 1.7. ¿Quién lo sabe? Lo podría recitar de memoria, Proverbios 1.7.
Pepe. Mati, Proverbios 1:7. Exactamente. Y vemos, ¿no? O sea, en esto que contaba Salomón, vemos que está esa necedad, que la gente despreciaba a Dios, no lo tenía en cuenta, y eso es lo que él pudo ver. Y a partir del capítulo 9, como Salomón empieza a reconocer varias cosas. Empieza a reconocer que todo está en manos de Dios. O sea, eso está a lo largo de todo el capítulo 9. O sea, no lo vamos a leer todo ahora. Después, en Eclesiastés 12:1, anima a los jóvenes a tenerlo en cuenta a Dios. No sé si lo puedes leer, Javi. Eclesiastés 12:1. Acuérdense de su Creador en los días de su juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años, los cuales digan, no tengo en ellos contentamiento. Ahí ya empieza, ¿no? Como a animar a la gente, es decir, empezar a buscar a Dios, empezar a tenerlo en cuenta. O sea, lo que hay en el mundo no te va a satisfacer. Céntrense los jóvenes ya desde la juventud, ¿no? Dice también, como dice en Proverbios, no instruye al niño en su camino, y cuando crezca jamás se apartará de él. Después también anima a todos, en el mismo capítulo 12, empieza a reconocer que todos debemos temer y obedecer a Dios, porque es algo que nos concierne a todos. Entonces lo vemos en Proverbios 12:13. Gaby. La conclusión, cuando todo se ha oído, es esta: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto concierne a toda persona. Que Dios traerá toda obra a juicio, junto con todo lo oculto, sea bueno o sea malo. Y ahí desprendemos otra cosa que Salomón entendió y pudo ver, es que en un momento todos vamos a tener que rendirle cuentas delante de Dios. Entonces lo acabo de leer Gaby recién, en Eclesiastés 12:14. Y después, eso también, esta misma idea está en Hebreos 9:27. David. Hebreos 9:27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. No, y vemos esto, ¿no? O sea, después, como leía Gaby en el 14, ¿lo puedes releer de vuelta, Gaby, el versículo 14? Porque Dios traerá toda obra a juicio, junto con todo lo oculto, sea bueno o sea malo. Dios como juez va a juzgarnos por nuestras, va a ser el juez que juzgue todas las cosas, sean buenas o sean malas. Esto es lo que fue entendiendo Salomón, fue llegando a esas conclusiones, empezó a darse cuenta, es como que se empezó a arrepentir, empezó el proceso de él de arrepentirse, reconocer sus errores, y empezó como a poco a animar a la gente y a enseñar acerca del temor de Dios desde a los jóvenes, y después aclaró que era para todos, que todos tenemos que obedecer y temer a Dios. Y escuchando una prédica en estos días acerca del tema, hubo algo que me gustó y me llamó mucho la atención, que decía que en el principio dice, no hay nada nuevo bajo el sol. No hay nada nuevo que satisfaga al hombre, que lo llene al hombre. Y no sé si alguien se acuerda de memoria 2 Corintios 5:17. Es un versículo súper conocido. O sea, lo que hay nuevo bajo el sol que llena al hombre, lo satisface al 100%, es Cristo. Es el que nos hace nuevos, nos da una nueva vida, nos salva. Eso es lo que hay nuevo bajo el sol para nosotros, esa oportunidad de salvación. Eso es lo que podemos decir hoy en día como hijos de Dios, que es lo que nos trae, lo que nos llena. Aquello que el mundo no nos lo da, lo encontramos solamente en Cristo.
Lucas, ¿puedes cerrar con una oración?